Hola a todos, reciban un cordial saludo desde Chile. En primer lugar, muchas gracias al Comité Científico por la invitación y poder presentarles mi tema hoy en día, que es la artroplastía total reversa posterior al fallo de la osteosíntesis en fracturas de húmero proximal. ¿Qué es lo que podemos esperar? Como todos sabemos, desde la incorporación de las placas anatómicas bloqueadas en la década del 2000 como parte del arsenal terapéutico quirúrgico de las fracturas del húmero proximal, su uso ha ido continuamente incrementándose a lo largo del tiempo, especialmente en aquellos pacientes más jóvenes, donde necesariamente tenemos que aspirar, en el ideal de los casos, a una reconstrucción del húmero proximal. Sin embargo, también sabemos que como parte de esta opción de tratamiento, las complicaciones siempre han estado presentes, desde la incorporación de las placas AO no anatómicas, no bloqueadas, hasta hoy en día las placas bloqueadas. Las complicaciones han estado siempre presentes, con una dispersión de resultados como porcentaje muy variables en la literatura. Sin embargo, hay algunas revisiones sistemáticas que consideran todas las complicaciones y que pueden existir hasta en un 49% de los casos, así que eh, sigue siendo un tema complejo de enfrentar y de solucionar. Más aún cuando consideramos que algunas publicaciones, como la del doctor Jost del grupo del doctor Gerber, mostró que en una serie de casos con complicaciones, después de la osteosíntesis con placa, que el promedio de complicaciones por paciente fue de 3. Por lo tanto, no solamente las complicaciones son una realidad, sino que también es bastante o relativamente común que estas complicaciones se den en forma asociada. En este contexto es que, en conjunto con el doctor Pascal Boileau, presentamos en el Congreso de Niza y en el Congreso Europeo de Hombro y Codo el año 2020 esta triada de complicaciones que el doctor Boileau muchos años antes había observado que podían suceder en forma conjunta en el contexto de un fallo de osteosíntesis con placa, después del manejo de las fracturas de húmero proximal, y que consiste en la migración posterior del troquíter, en la necrosis avascular de la cabeza humeral y en la penetración intraarticular de los tornillos con erosión glenoidea secundaria. Aquí pueden ver ustedes un caso que me tocó resolver ya de vuelta en mi hospital, donde hay una necrosis avascular. Pueden observar ahí la penetración intraarticular del tornillo, y en la imagen de la derecha ustedes observan cómo existe una destrucción glenoidea secundaria al contacto con el tornillo intraarticular. En este escenario, ¿qué opciones de tratamiento podemos ofrecerle a nuestros pacientes? Probablemente algunos podrían plantear que es factible hacer una reintervención, es decir, una revisión de osteosíntesis. Una hemiantroplastía podría ser planteada también, o una artroplastía total reversa. Sin embargo, en este contexto en particular que nosotros les presentamos, al existir una destrucción glenoidea, probablemente todas las otras opciones más conservadoras no sean viables y tengamos que definir como único tratamiento posible una artroplastía total reversa, independientemente muchas veces de la edad de nuestros pacientes. Y en esta presentación que me gustaría tratar de resolver dos temas, dos preguntas fundamentales. ¿Cuáles son los resultados de una artroplastía total reversa luego de una osteosíntesis fallida, y en particular en esta entidad clínica que les presentamos? Y si son comparables los resultados de una artroplastía total reversa primaria en una fractura aguda de húmero proximal versus aquellas que son realizadas en el contexto de un fallo de osteosíntesis previamente intervenida. Diseñamos un estudio para resolver parte de estas preguntas, como un estudio retrospectivo de 15 años de revisión de casos del Hospital de Niza. Este es un estudio monocéntrico. Identificamos 45 casos con esta triada al menos presente, de los cuales 34 estuvieron disponibles para el seguimiento al final del follow-up, encontrando un 60% de mujeres y aproximadamente un 40% de hombres en la serie. La edad promedio, pueden ver ustedes que es bastante joven, en el momento de la fractura 56 años, el 100% presentaba fracturas tipo NIR 3 o 4, y prácticamente uno de cada 4 pacientes presentaba una luxofractura fundamentalmente anterior. El momento de la osteosíntesis fue practicado en promedio casi 3 días después de la fractura. La mayoría de los cirujanos que intervino estas lesiones decidió utilizar un abordaje deltopectoral y en su mayoría placas bloqueadas.
La presentación clínica, como pueden ver acá, fue bastante limitada, 60 grados aproximadamente de elevación anterior, menos 6 grados de rotación y 2 puntos de rotación interna. La presentación clínica en términos de los scores funcionales, pueden ver ustedes que el score de percepción subjetiva de la funcionalidad del hombro alrededor de 20% y también alrededor de 20 puntos el score total de Constant. Otras complicaciones también encontramos. Aproximadamente el 90% de los casos presentaban una rigidez de hombro secundaria severa, lesión del deltoides anterior en prácticamente la mitad de los casos y alrededor de un tercio de la serie con infección de bajo grado, ya sea diagnosticada preoperatoriamente o durante el intraoperatorio. De esta manera, complicaciones por paciente en nuestra serie particular alcanzó las 5. En términos de la estrategia de revisión y para ir tratando de responder nuestra pregunta en particular, el 50% de estas series, es decir, 17 casos, fueron resueltos con una artroplastía total reversa, que para este subgrupo en particular contamos con 46 meses de seguimiento. Pueden ver aquí ustedes cómo la elevación mejoró, los rangos de movilidad mejoraron, la elevación anterior a 40 grados de elevación mejoraron, rotación externa 16 grados y 4 puntos la rotación interna. Los scores funcionales mostraron un incremento, el score subjetivo del hombro aumentó un 52% y el constant score terminó en 44 puntos. Las complicaciones y la revisión es llamativo, que pueden ver ustedes acá, la alta tasa, el alto porcentaje que identificamos, las complicaciones después de la revisión alcanzaron un 40%, especialmente la inestabilidad protésica, y la revisión en un 18%. Así es que intentando responder la segunda pregunta planteada, es decir, si son comparables los resultados de una reversa en el contexto de una fractura aguda versus posterior al fallo de osteosíntesis, podemos sumar nuestra serie a las otras publicadas en la literatura hasta ahora, y pueden ver ustedes cómo existe progresivamente una pérdida de los resultados funcionales en términos de movilidad y constant, y un aumento progresivo de la tasa de complicaciones y reoperación, en la medida que pasamos de una artroplastía reversa en el contexto agudo, posterior al fallo de nuestra síntesis y en el escenario clínico de una asociación de complicaciones como esta triada que nosotros les mostramos. Así es que, a modo de conclusión, quisiera decirles que las complicaciones posterior a la reducción a identificación interna con placas de fracturas de húmero proximal sigue existiendo y es un escenario complejo y difícil de resolver al que nos podemos ver enfrentados, que algunas series muestran que es frecuente la asociación de complicaciones, como vimos en el trabajo de Jost, 3 complicaciones por paciente fueron encontradas, y en ese escenario nosotros quisimos mostrar esta entidad clínica distintiva con esta triada de complicaciones, que es la migración posterior del troquíter, la necrosis vascular de la cabeza y la penetración interarticular de los tornillos con lesión glenoidea secundaria, y lo presentamos como un verdadero punto de no retorno para nosotros desde el punto de vista terapéutico, dado que incluso en el contexto de una reversa, que muchas veces se utiliza como salvataje, nosotros les mostramos que los resultados funcionales son bastante insatisfactorios y se asocian a una alta tasa de complicaciones y de revisión. Por lo tanto, los pacientes deberían ser informados de estas cifras y de estas posibles complicaciones en las conversaciones preoperatorias. También mencionarles que en el contexto ya de la literatura y en base a nuestra experiencia también, las prótesis reversas en el contexto de las fracturas en agudo presentan mejores resultados clínicos y menor tasa de complicaciones y revisión, y que esto progresivamente se va deteriorando en la medida que agregamos complicaciones hasta la triada que hemos presentado nosotros. Por lo tanto, nuestro fundamental mensaje a transmitirle hoy en día a ustedes es que la mejor estrategia de tratamiento de estas complicaciones y de este escenario es probablemente la prevención de estas complicaciones. Muchísimas gracias por su atención.